casa, tanto locales como en otros lugares de la tierra. El Señor tenga misericordia de toda la iglesia, de todo el pueblo del Señor donde se encuentre. Vamos a continuar en esta mañana con la ayuda del Señor. Una vez más quiero continuar con el tema que hemos estado viendo ya será la tercera vez que compartimos este tema de la importancia de la instrucción, de la enseñanza de un pueblo que por la gracia, por la misericordia del Señor puede ser instruido, y basado en lo que el Señor ha establecido en su palabra. Él dijo que por tanto se fuera y se hiciera discípulos. Por tanto, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden. Enseñanza. Él dijo discípulos, no creyentes, discípulos, porque entre un creyente y un discípulo es como de la noche al día. Como de la noche al día. Y él dijo que se fueran a ser discípulos. Discípulos. Porque un discípulo tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con uno que es enseñado para ir en pos de aquel que lo ha llamado. Entonces es muy importante. Quiero continuar con este tema de la importancia de la enseñanza para que el pueblo del Señor sea un pueblo estable, establecido, que no se mueva, que no lo mueva ninguna cosa, no importa cuáles sean las circunstancias que esté viviendo, no importa. El Señor ha prometido, y veíamos en su palabra, ¿no?, que el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Y le voy a decir que es algo que a veces no nos puede entrar en la mente. Por eso necesitamos convicción de parte del Señor, porque la palabra del Señor dice que para nosotros hasta el morir es que, ¿y a poco lo vemos de esa manera? Para nosotros como pueblo de Dios hasta el morir es ganancia. Ganamos o perdimos, pero no lo vemos de esa manera. Nosotros queremos vivir en vez de morir, y que si fuera posible vivir aquí en la tierra eternamente, si existiera la posibilidad. Pero no es de la manera que el Señor ve las cosas. Él dijo que por causa de los tiempos y de las cosas que acontecerían en este globo terrestre, los días de los creyentes aún tenían que acortarse, porque si no, hasta ellos mismos podrían extraviarse. Pero gracias al Señor que Él ha prometido estar con nosotros. Vamos a continuar aquí. Quiero invitarles a abrir en sus Biblias una vez más, hablando de la enseñanza, aquí en el Salmo 78, una vez más. Salmo 78. El Señor nos ayude. Enseñanza. Vamos a esperar que el Señor tenga misericordia de nosotros y salgamos de acá edificados. Quiero que leamos del Salmo 78, del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Verso 3. Las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Así que vamos a ver aquí una vez más, siempre esto que vemos aquí de este Salmo 78
no era exactamente, no era el tiempo que Israel cruzó el Mar Rojo. No era en ese tiempo. No era tampoco el tiempo cuando Israel pasó el Jordán. Tampoco era en ese tiempo. Esta era otro tiempo, otra época, era otra generación también. Pero vemos aquí que cuando se trata de la enseñanza, veíamos el viernes que una de las cosas que sucedió cuando Israel cruzó el Jordán, Dios le dijo a Josué, dijo, toma 12 hombres, uno de cada tribu, y que bajen al Jordán, que entren al Jordán, y tomen cada uno de ellos una piedra, y que la lleven con ellos el resto del día, porque donde pasen la noche, ahí van a levantar un monumento, un lugar para memorial. Y eso va a estar ahí, para que en las generaciones después de ustedes, cuando pregunten esas generaciones después de ustedes, ¿qué significan esas piedras? Ustedes les dirán qué significa. Por eso, si usted lee esa generación de este tiempo del Salmo 78, da testimonio donde dice, las cuales hemos oído y entendido. Esa generación recibió enseñanza de sus padres, y no solamente enseñanza por decir enseñar, sino que esas vidas de verdad habían entendido. Recibimos esta enseñanza de nuestros padres y la hemos entendido, y porque la hemos entendido podemos pasarla a otra generación. ¿Me explico? Qué responsabilidad de padres, qué responsabilidad de esta generación en la cual nos ha tocado vivir. Qué responsabilidad, pero una responsabilidad como usted no tiene una idea. De tal manera que tanto como iglesia, localmente, un día vamos a dar cuentas delante de Dios de lo que se enseñó en una localidad como esta. Y también usted va a dar cuentas delante de Dios de sus hijos. No piense que no va a dar cuentas. Usted va a dar cuentas delante de Dios de la enseñanza de sus hijos. Por eso Dios nos hace responsables, Él nos hace responsables. Si usted no recibió enseñanza, si usted no fue instruido, si usted no recibió para poder dar, Dios sabe que usted nunca estuvo expuesto a la enseñanza, y Dios no le va a demandar. Pero aún con todo eso, usted sabe que si usted y yo no recibimos enseñanza, y nuestros hijos tampoco recibieron enseñanza, ¿sabe qué es lo que nos espera? Un lugar no muy adecuado que se llama el infierno. Porque qué bendición tan grande, tan más hermosa, tan más apreciada debe de ser que Cristo vino a nuestras vidas, y luego que nos puso en algún lugar donde se nos enseñó su palabra, al grado de que realmente el Señor ha hablado, que nos ha hecho entender. Hemos entendido su palabra, y como la hemos entendido, podemos pasarla a la siguiente generación y decirle, así y así ha hecho Jehová conmigo. Él me salió al encuentro. Tú no me conoces, tú no me conociste cuando yo no conocía del Señor, tú nunca me viste cuando yo no conocía del Señor. Pero era una bestia, era un animal de los peores salvajes que hubiesen existido. Cristo vino a mi vida y cambió mi corazón, y lo está cambiando, porque de verdad no somos los mismos. Veamos aquí, esto es muy importante, las cuales hemos oído y entendido. Le estamos hablando de esa generación. Por ejemplo, cuando Israel pasa el Jordán, dice, tomen estas piedras y las levantarán como un monumento, como algo de memoria, que harán memoria de lo que Jehová hizo.
Y cuando dice, nos las enseñaron y nosotros las entendimos. ¿Por qué? Porque hubo enseñanza. A ver, cuéntenos cómo es que dicen que esos 12 hombres tomaron las rocas del Jordán. ¿De dónde las tomaron? ¿Cómo fue eso? Y en detalle, esa generación que pasaba en ese momento, que tenía esa experiencia, podían decirle a la generación que estaban teniendo, que era después de ellos, podían decirle en detalle, no fue de cualquier lugar. Estas rocas fueron tomadas de lo más cerca de donde se encontraban los pies de los sacerdotes, cuando tenían ellos el arca encima en sus hombros. Y por causa de que ellos estaban en las aguas y el arca sobre ellos, las aguas se detuvieron. El Jordán se abrió y nosotros pudimos bajar y junto a los pies de ellos tomar las piedras. Éramos 12 y tomamos las piedras cerca de los pies de donde estaban los sacerdotes. No era de cualquier lugar, era del lugar donde Dios había dicho. Y luego, ¿qué más? No solamente eso. Si ustedes quieren saber más acerca de esto, por eso Lucas decía, él decía que una persona que desea y algo que es precioso, él decía, a mí me ha placido. Yo he tenido deseo de escudriñar, de conocer esto desde su origen. Y cada uno de nosotros puede realmente hacerlo. Esa generación puede decir, y si les es poco lo que nosotros decimos, vayan al Jordán, ahí donde nosotros pasamos. ¿Saben qué? Josué, el líder que Dios usó en ese tiempo, él tomó también 12 piedras y ahí mero donde estuvieron los sacerdotes, ahí los pies de ellos, ahí las levantó. Y están ahí hasta el día de hoy, porque está escrito. Josué 4, versículo 9, dice que Josué hizo eso y dice, hasta el día de hoy están esas rocas ahí. Si ustedes quieren conocer y saber más, si ustedes no quieren creer lo que les estamos explicando, ustedes pueden ir y cerciorarse por ustedes mismos y ver lo que Dios hizo cuando Él nos introdujo a la tierra, cuando Él nos pasó a esta tierra que prometió darle a nuestros padres y a nosotros. Y el Jordán lo pasó Israel en seco. Esas vidas que hablaban aquí en Salmo 78, no era la misma persona que había pasado en el tiempo del Jordán. No era la misma, pero ¿sabe qué? Había sido instruida, había sido enseñada y tenía conocimiento, y como había entendido y tenía un conocimiento precioso, tremendo de parte de Dios, podía enseñarles a otros. Porque ¿sabe qué? Es muy importante que usted y yo tomemos nuestra responsabilidad de poder recibir para poder compartir. No vaya a pensar que usted puede pasarse el tiempo así nada más y un día terminan nuestros días sobre la faz de la tierra y como si nada ocurrió. No dice que como pueblo de Dios un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea que malo. Así que no nos confiemos de que todo va a estar bien. No, preocupémonos de esto, porque siempre el Señor ha enviado su palabra y es precioso lo que dice la palabra del Señor, tiempos pasados, pero 1 Corintios 10 también dice que esto fue establecido y nos habla que para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que tiempos pasados, pero también tiempos presentes. Y yo les voy a decir una cosa, algo precioso de parte de Dios, como el Señor obra. Enseñanza. Aquí, yo le voy a decir una cosa. Usemos un pasaje de la Escritura de Apocalipsis 3. Quiero para que veamos lo que significa esto, enseñanza.
enseñanza. ¿Qué es lo que hace la enseñanza? ¿Por qué es tan importante? Apocalipsis 3. Esta era otra época, este era otro tiempo, pero Dios ha hablado en todos los tiempos y a diferentes generaciones. Y Él sabe lo que está pasando en nuestros días, lo que pasó en el tiempo cuando Israel pasó, cuando Israel ya estaba posesionado de la tierra, había entrado en la tierra, y cómo estaba viviendo ese tiempo y cómo Dios habló a sus vidas en ese tiempo. Pero aquí, capítulo 3 de Apocalipsis, este era otro tiempo, otra era, a una generación diferente, pero tenía que ver con el pueblo de Dios, con la iglesia. Dice el verso 1, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Vamos a ver. Esto lo hemos visto muchas veces, varias veces. Y usted va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver con lo que está hablando del tema de la enseñanza, la importancia de la enseñanza? Claro que tiene que ver. Si el Señor le abre el entendimiento, usted podrá comprender la importancia de este versículo, de este pasaje. Uno, esta era una de las 7 iglesias en Asia, y esta iglesia era la iglesia de Sardis. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Tienes nombre, fíjese, conocido. La iglesia que sea conocida por lo que avivamiento, por cosas materiales, por muchas cosas puede ser conocida. Sale y predica, puede ser que por eso sea conocido. Pero de la manera que el Señor ve las cosas, no es de la manera que nosotros a veces las vemos. A veces nosotros pensamos que, dígame una cosa. Cuando hablamos de materialismo, cuando hablamos de cosas materiales y vemos que una vida prospera, y qué bueno, que materialmente prospera y empieza a darse a conocer y empieza a ser conocido. En este tiempo ponemos un nombre y luego agarramos un número federal, y usted puede ponerle el nombre ahí, dice: mis negocios así se llaman. Y subirlo a las redes, y usted puede ser conocido por donde quiera, ¿verdad que sí? Tiene nombre y conocido. De la misma manera, una congregación puede subir sus programas a las redes y todo, y tener ¿qué? Y tener nombre. Ser conocido, reconocido internacionalmente, porque eso puede ser internacional. Y decir: ¡ay, qué cosa! Estoy en todas partes. Sí, mire, nada más. Famoso, se escucha, todo el mundo escucha sus programas y todo. Qué bueno. Pero dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Y estás qué? Y estás muerto. ¿Por qué? Porque tienes nombre. El Señor ve, tú tienes nombre. Sí, eres conocido y reconocido y todo. De que vives, de que estás en tal lugar y todo eso. Y cómo se escucha de ti. Pero la realidad es que Él dice: tú estás ¿qué? Estás muerta. Tú estás muerta. ¿Y por qué es que una iglesia puede tener nombre y puede tener fama y todo, y por qué puede al mismo tiempo estar muerta? Porque ¿qué es lo que produce vida? ¿Qué es lo que produce vida? Dice que Moisés habló y enseñó palabras
de vida. Palabras de vida. Una iglesia, un pueblo, una familia que puede proveer todo el materialismo que pueda proveer, pero no enseña la palabra a sus hijos, no estudia la palabra para sí mismo. ¿Sabe qué es lo que está pasando con esa casa, con esa familia? ¿Sabe cuál es su estado delante de Dios? No es broma. No es broma. Tómenlo en serio, porque Dios lo dice. No es broma. Está muerta. Usted puede proveerle a su hijo el mejor teléfono, la mejor tableta, los mejores programas para que se entretenga su niño y todo, y estar ahí. Pero sabe que si usted no le enseña la palabra de Dios a ese niño lo que va a pasar, que va a estar, porque los juegos y todo eso no producen vida, esos producen muerte. Y puede ser que usted pueda comprar lo mejor para sus hijos. Puede ser que Dios le prospere de tal manera que usted pueda comprarles, proveerles lo mejor. Y yo no estoy diciendo que es pecado. El pecado es que les proveamos de algo, pero que no les demos lo demás, que es más importante. Que usted y yo nos podamos sentar con ellos y les lea la palabra, les hable de las parábolas, les haga preguntas, que los niños entiendan, que los niños vayan aprendiendo. Si usted le preguntase a un niño, oye, ¿y qué animal era el que le llevaba de comer a Elías allá en el arroyo? ¿Cómo? ¿Qué animal era? Y que el niño responda rápidamente que ha estudiado, pero va a decir una paloma. Pero no, mijito, no. Estás mal. Era un cuervo, y esos cuervos es un milagro que le haya llevado de comer a Elías, porque los cuervos son carnívoros, a ellos les gusta la carne. No sabemos cómo este animal no se tragaba la carne y se la llevaba a Elías. Siento que cómo se sentiría ese animal que con carne en el pico y no se lo tragaba, no se lo debía de tragar, se lo llevaba a Elías. Que se siente y de veras que le creamos a Dios, porque si no es de esa manera, hermanos, delante de Dios, por mucho que nosotros pensemos que estamos bien por el materialismo, porque tenemos esto, porque tenemos lo otro, porque todo esto tenemos, todo, gracias a Dios, que Dios se lo haga, pero no olvide que eso no produce vida. Eso es bueno, sí, para las cosas aquí, pero no produce vida. Cuando se trata de salvación, tiene que ser Cristo en vosotros la esperanza de gloria, y tiene que ver con su palabra. Yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. ¿Dónde estaba esa vida abundante de esta iglesia, que en vez de que tuviera vida abundante, estaba qué? Es importante la instrucción. Es importante la enseñanza. Vamos a seguir tomando las cosas así cuando sabe usted el final de una vida que no ha sido instruida. De toda una casa, cuando no se toma la responsabilidad. Yo no me estoy metiendo en la crianza de los hijos de nadie, mi hermano. Yo solamente estoy compartiendo lo que veo en la palabra de Dios. Que quede muy claro. Usted y yo somos responsables. Un día vamos a dar cuentas delante de Dios de la crianza que tuvimos para con nuestros hijos. Vamos a dar cuentas. Y Él sabe, el Señor dice, yo conozco tus obras, yo sé cómo hiciste las cosas. A mí nadie me va a decir cómo las hiciste, yo las conozco bien.
Él sabe si nosotros hemos enseñado a nuestros hijos o no. Si pasamos tiempo enseñándoles hasta que ellos son responsables. Cuando ellos son responsables, ellos van a dar cuentas. No voy a llegar delante del Señor y decir: Señor, tú sabes cómo yo. Sí, como si yo no conociera. Me sales hasta aquí con mentiras. Hasta mentiroso eres. Y no vamos a poder arreglar las cosas. Y el tiempo pasó y la oportunidad se terminó. Por eso es muy importante la enseñanza, la instrucción. El Señor nos ayude. Hermanos, como padres, estamos hablando padres tal vez biológicos, pero también estamos hablando de padres espirituales. Cuando una persona enseña a otro, también tiene que prepararse y pedir que el Señor lo dirija. No hablar lo que uno quiere, no hablar lo que a uno se le venga en la mente, en la cabeza, sino que realmente el Señor nos ayude, nos dirija. ¿Por qué? Porque lo que está establecido aquí en la palabra del Señor dice que es para ayudarnos a nosotros, para exhortarnos a nosotros y decir: cuidado, el pueblo de ese tiempo pasó esto. Israel dice que fue rebelde. Ellos no enseñaron como Dios quería, por eso dice: de los demás de ellos no se agradó Dios. De un gran número Dios no se agradó de ellos. Hubo vidas que claro sirvieron al Señor y agradaron el corazón de Dios, como Josué, como Caleb, como Moisés, como Aarón, como María y otros, estoy seguro, pero de los demás de ellos Dios no se agradó. No le gustaría, no se ponía a pensar que como pueblo de Dios, ¿quién le gustaría ser de los que agradan a Dios o de los que desagradan a Dios? No, de veras, porque dice el Señor que el que no es conmigo, dice, contra mí es, y el que no junta conmigo, conmigo desparrama. Es precioso cuando el Señor dice que Abraham era su amigo. Abraham le llama el amigo de Dios. ¿Usted cree que nosotros somos sus amigos? ¿En serio? Piense por un momento. Y cuando no está Dios de nuestra parte y está en contra de nosotros, ¿qué podremos hacer? Pero cuando Dios está con nosotros, entonces le quiero decir que no importa que se le venga el mundo encima, usted puede confiar y saber que el Señor lo va a sacar adelante. A los corintios Dios les habló también de una manera muy especial. Cuando dice: estas cosas acontecieron en el pueblo pasado. Hay veces que en este tiempo se nos enseña solamente de cómo el Señor ama al mundo, de cómo el Señor pasó a un cansado, esforzado por una mujer, por la samaritana. Mire, todo, sí, pero no se nos enseña lo que pasó el pueblo, cómo fue el pueblo de Dios en tiempos pasados y cómo Dios disciplinó a ese pueblo, a pesar de que lo amaba. Muy importante. Los tiempos que estamos viviendo, veamos aquí, con la ayuda del Señor, los tiempos que estamos viviendo y cómo los estamos viendo, cómo es que realmente somos nosotros, cómo es que usted se puede ver, cómo se considera que es usted, porque es muy importante. Veamos aquí 1 Corintios. Primera de Corintios 11. Vean cómo empieza este capítulo 11. Dice este capítulo 11, verso 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Verso 2: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué.
¿verdad? Estos como olvidaban la enseñanza, ¿o qué hacían con ellos? Pero esta era una época, este era un tiempo. ¿Ve cómo uno cambia? Y usted tiene que saber, usted y yo tenemos que saber que nuestro corazón es engañoso y por un tiempo puede ser que esté siendo guiado por el Señor, pero luego viene el tentador. Y puede ser que en determinado momento, y usted ni cuenta se ve, esté totalmente mal delante del Señor. Aquí dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero vemos, continúa, versículo 17. ¿Pero qué? Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo que, ¿cómo ven? Que el Señor nos diga: fíjate que te sigues congregando, pero no es para lo mejor, es para lo peor. Pretende ser peor. La enseñanza, ¿qué hacemos con lo que el Señor nos enseña, con lo que Él nos ha hablado? Cuando hablamos de la enseñanza, ¿ve? El Señor dice: los alabo, porque un tiempo están bien, gracias al Señor. Ven, pero parece que ha pasado un tiempo y dice: por esto no, porque las reuniones no es para mejorar, es para empeorar. Qué triste, qué triste. Ahora pasa, si Dios lo dice, si sucede, sí o no. Y uno puede decir: Señor, ¿cuál es la actitud de mi corazón? ¿Es para mejorar o es para empeorar? Señor, haz un milagro si es para empeorar. Yo no vengo aquí para empeorar, Señor. Yo vengo aquí para que hables a mi corazón. Por favor, compadécete de mí, Señor. Porque mi alma estará perdida y destruida en el infierno, si va a ser para peor. Porque no está bromeando Dios. La enseñanza no es para ser peor, es para mejorar. Por eso es que Él nos enseña las cosas. Puede ser. Y por algo el Señor habló a esta iglesia, que era una iglesia carnal, porque cada vez iba de mal en peor. Pero también vemos que Dios intervino, haciendo misericordia de ellos. Entonces tenemos la enseñanza, tenemos, hermanos, tenemos ahí también podemos ver la rebelión que hay en el corazón de su pueblo, de nosotros. No nos confiemos, sino que realmente estemos vigilando, porque algo de que le decía a la iglesia de Sardis, le decía: sed vigilante. Vigila. No vigiles a los demás, vigílate a ti mismo. Y ve cómo estás caminando. Porque una vez que ha venido esa situación de rebelión, de dureza a nuestro corazón, las cosas es realmente, como veíamos aquí en esta palabra, es de peor en peor, si no hay arrepentimiento. Tragedia. Entiende cuando algo es trágico, cuando es una tragedia, o sea, cuando hay algún accidente, cuando murieron tantos, algo tremendo sucedió, hubo un accidente y quedaron tantos heridos y todo. Ahora que ha habido esa tragedia, esa situación tan crítica, tan difícil, ¿qué tenemos que hacer? Si pudiésemos hacer algo, ¿qué pudiésemos hacer?
Cuando alguien está pasando por una situación difícil, crítica, y usted no puede ayudarle, ¿qué puede hacer? ¿Podremos orar a Dios, a uno que lo puede todo? Entonces, cuando algo está pasando en su vida y en la mía, ¿qué podemos hacer? ¿O qué debemos hacer? Usted y yo no podemos arreglar. Tenemos que orar a Dios, que intervenga, que vuelva nuestro corazón a Él. Haz volver nuestro corazón a ti. Cautívame, Señor, y en pos de ti correr. Señor, quiero tener la experiencia que cuando dice tu palabra, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Tal vez yo lea tu Biblia y tu palabra y todo eso, pero mi corazón está lejos de ti. No hay nada. Necesito que intervengas. Y entonces viene aquello de que hay que orar para que Dios intervenga. No importa cuál sea la situación que estemos pasando y estemos viviendo, sea desobediencia, sea rebelión a la palabra, sea enfermedad, sea situaciones espirituales, tenemos que orar a Dios, porque Él es el único que puede sacarnos adelante. El único. Y veamos aquí, para ello, aquí en el Salmo 61. Estamos hablando de enseñanza, de que usted y yo conozcamos la palabra del Señor para que confiemos en Él, porque eso es lo que dice el Salmo 78, que los padres debían de enseñar a los hijos para que esos hijos pusieran su confianza en Jehová. Su confianza en Jehová. Entonces, es muy importante que veamos las cosas desde este punto de vista. Aquí el Salmo 61 nos habla, por ejemplo, el salmista está en una situación difícil, crítico. Vamos a ver, dice el verso 1, ¿lo tienen? Dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Una, dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra. ¿Qué le llaman? ¿Qué conoce usted por cabo de la tierra? Cabo. Entendamos. Cuando usted prende una vela, vamos a decir un ejemplo, y casi se acaba, ¿cómo le llaman a lo que casi queda, lo poquito que queda? Le llaman cabo. Así que el salmista, veamos esto, el salmista, él podía ver desde dónde. Señor, desde lo más bajo, yo estoy hasta, no estoy aquí a medias, no estoy por aquí, no, yo estoy hasta. Cuando habla cabo de la tierra, también se entiende, puede ser hasta el otro extremo. Pero cuando habla de esa manera, habla de lo bajo que se encuentra. De lo bajo que se encuentra. Y si usted y yo tuviéramos ojos para poder ver nuestro estado espiritual, yo creo que para nada pensaríamos que estamos bien. Yo creo que estaríamos hasta dónde. Porque cuando hay desobediencia, cuando hay rebelión, cuando no se hace lo que Dios dice, estamos hasta.
estamos hasta abajo. Pero ¿sabe qué? Hay una promesa de parte del Señor para su pueblo en ese tiempo y también para nosotros. Que no importara el lugar donde nos encontráramos, si es hasta lo más profundo, hasta lo más bajo, pero si de ahí clamamos y le pedimos que nos perdone, Él ha prometido en ese estado en que usted y yo nos encontremos, levantarnos. Es su promesa. Pero tenemos que reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra situación y decirle: Señor, reconozco, yo estoy hasta abajo. De verdad no estoy haciendo nada de lo que conozco. Si usted está haciéndolo, gloria al Señor. Si usted es una persona que está instruyendo a sus hijos y que cuando le toca compartir la palabra con otros, usted depende del Señor y pone todo lo que está de su parte, todo. Se levanta temprano, ora, busca al Señor, depende del Señor. Y si con todo eso el Señor no le da, Señor, no puedo ir más allá. Pero estoy dependiendo de ti. Él puede ayudarnos. Él ha prometido ayudarnos. Cuando hay una situación tan difícil como esto, ¿qué sería lo que estaba pasando? El salmista no lo dice, pero estaba caído. Estaba hasta abajo. Y por eso dice que llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame. Lo contrario de lo que decía el diablo. El diablo decía: yo subiré a lo alto y seré semejante, me sentaré al lado y seré semejante al Altísimo. Yo voy a subir, él decía, yo voy a subir. Lo contrario. Cuando hay ese pensamiento, yo voy a levantarme, ni pienses eso. Debes de hablarle a aquel que puede levantarme. Llévame, Señor. El salmista decía: llévame a la roca que es más alta que yo. Tú eres el único que puedes intervenir y levantarme. Yo no puedo ir. Por eso es que en Cristo todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? Sin Cristo, ¿con qué cuentas? Con nada. ¿Y puedes hacer algo? No. Por mucho que pienses que pudiéramos hacer algo, no podemos hacer nada. Es importante que podamos ver esto. Aquí, en esta parte de oración, Salmo 62. Cuando se ora, es porque se puede confiar en el Señor. Cuando no se ora, es que uno no confía en Dios. Veamos aquí, verso 1, Salmo 62, verso 1. En Dios solamente está acallada mi alma. ¿Sí? De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Y podríamos ver aquí, pero vamos a ver versículo 1. El salmista oraba, pero ¿qué decía? Yo oro, pero solamente en Dios está mi confianza. Está acallada mi alma, no hace nada, espera en Él. Versículo 5. Alma mía, en Dios solamente ¿qué? Reposa, porque de Él es mi ¿qué? Esperanza. Vamos a ver, esto no es lo que hacemos nosotros.
A veces no hacemos esto. Y todo porque a veces no conocemos. ¿Sabe? A usted, a mí me pasa. Yo no sé con usted, pero a mí me pasa. Cuando estamos enfermos. Cuando estamos enfermos y no nos funciona un tratamiento, buscamos otro. ¿Verdad que sí? Decimos, a ver si este sí me funciona. Y no, ese no funciona y buscamos otro. Y así sucesivamente estamos moviéndonos. Pero cuando se trata del Señor, ¿a quién puede ir? ¿Habrá alguien más que lo pueda ayudar? Piénselo, por un momento, piense si habrá alguien más que lo pueda ayudar. En una situación tan difícil. ¿Sabe una cosa? Usted ora al Señor porque confía en el Señor, porque confía en el Señor, porque confía en el Señor. Job, cuando oraba, él decía, si Él me matare, aunque Él me matare, no, por eso no voy a correr, porque aun si Él me mata, yo muero en sus manos. ¡Qué confianza! ¡Qué conocimiento tenía ese hombre de Dios! El salmista. Y el Señor quiere que usted y yo entendamos, conozcamos esta palabra para que de la manera que ellos tuvieron esa experiencia de confiar y de esperar en el Señor, de orar, ellos oraban, él decía, atiende mi oración, porque clamo desde el cabo de la tierra. Estamos pasando tiempos difíciles, ¿y qué es lo que estamos haciendo? A lo mejor yendo de un lugar para otro y sabiendo que no vamos a recibir ayuda. Digámosle al Señor, Señor, mi alma solamente en ti reposa, solamente estoy confiando en ti. Y si me matas, aún moriré en las mejores manos. Porque tus manos son las mejores y no hay otras como las tuyas. ¿Me explico? Vean lo que dice, lo decía el salmista, verso 9, por cierto, vanidad son los, ¿qué? ¿Los hijos de quién? De los hombres. Mentira, los hijos de varón. Pasándolos a qué? A todos igualmente en la que, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Así que, ¿qué son los hombres? Sin Cristo son menos que nada. Y si nuestra confianza está en el hombre, hay cosas que podemos confiar, no, pero hay cosas que no podemos confiar en el hombre. Cuando se trata de nuestra salud y cuando se trata de nuestra salvación, no podemos confiar en el hombre. Claro que podemos confiar en los hombres, que alguna persona nos diga la verdad, claro que conociéndolo, ¿sabes qué? Él no miente, no echa mentiras. Yo conozco a esa persona. Y con todo eso, pudiera ser que en esa ocasión eche mentiras. Pero por eso dice Jeremías 17, ¿verdad? Versículo 7, que maldito el hombre que conviene el hombre, perdón. El salmista. Es precioso esto que el Señor nos enseña. En esto, veamos aquí el Salmo 137. Salmo 137, ustedes conocen esta palabra. Salmo 137.
era cuando Israel estaba en Babilonia, en cautiverio. Y ¿se acuerdan cómo oraban? Oraban de esta manera. Versículo 5: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a quién, a Jerusalén, como preferente asunto de qué, de mi alegría. Vamos a ver por qué, estando ellos en Babilonia y cuando oraban, bueno, uno de los pasajes muy claros era que, ¿se acuerdan que Daniel oraba 3 veces al día? Y dice que cuando oraba se ponía así rumbo a Jerusalén, a Jerusalén. ¿Y por qué es que lo hacían ellos de esa manera? ¿Serían idólatras? No, para nada. Ellos oraban de esta manera porque ellos habían recibido de parte de Dios instrucción cuando fue la dedicación del templo en los días de Salomón. Si usted puede leer las escrituras, usted puede leer Primera de Reyes capítulo 8, de los versículos 46 en adelante, la oración que se hizo en ese tiempo y la palabra que Dios dio a través de ese profeta que era Salomón. Y les decía, aún en la oración, aún cuando fueres esparcido tu pueblo, cuando fueres enviado a diferentes lugares, de donde estuvieren, si se volvieran y vieran hacia acá, oraran, tú has prometido desde ahí perdonarlos y levantarlos. Así que todos ellos habían sido instruidos y tenían enseñanza. Por eso es que cuando ellos oraban, se volteaban hacia allá. A nosotros no se nos ha dicho otra cosa más que pongamos los ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice que corramos la carrera puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro ejemplo y hemos sido instruidos, hemos sido enseñados a no quitar los ojos de Él, no viendo ni a la derecha ni a la izquierda, sino puestos los ojos en Él. Nuestra confianza está en Él. Por eso, cuando hablábamos hoy de que en Él tenemos todo, en Él habita todo lo que usted y yo necesitamos, pero depende cómo es que usted y yo veamos las cosas. Es muy importante que podamos entender. Si usted ora, ¿por qué ora? ¿Por qué ora? Porque confía en Dios, amén. Si usted va a encomendar a sus hijos, ¿por qué los va a encomendar al Señor? Porque confía en que Dios puede cuidarlos. ¿Sí? ¿Por qué ora usted? ¿Por qué encomienda su vida al Señor? Porque usted sabe que el Señor puede cuidarle a usted de nuestra entrada y de nuestra salida. Él lo ha prometido. Yo no sé cómo le va a hacer. A veces en situaciones muy difíciles, y estamos acá por su gracia y por su misericordia, porque Él nos ha cuidado y Él nos ha guardado. Así que cuando una persona ora, manifiesta que confía en Dios. Vemos a este pueblo y ellos le decían, ¿cómo? Si me olvidare de Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue y ya no hable. Porque es un asunto muy importante. Es algo tan importante. Samuel lo dijo de otra manera. Era un pecado dejar de orar. Es pecado dejar de orar. Y sabe que no lo estamos haciendo muchas de las veces. Estamos viviendo un tiempo crítico, muy, muy difícil. Muy difícil. Donde si Dios no interviene,
terminaremos en una situación tan crítica, confundidos y en la casa, porque eso es lo que se está viendo ahora. Las personas ya no quieren asistir a las reuniones porque les pesa, por lo que sea. Y si se descuida va a venir terminando en la casa, confundido, diciendo yo ya no voy a seguir. Y si eso llega a acontecer, se puede imaginar cuál será el final de cada uno de nosotros. Deberíamos de proponernos con estas vidas que sabían el valor de lo que eso significaba para ellos. Asunto preferente. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué prefiere? ¿Qué preferimos? Quiero que veamos aquí un último pensamiento. Aquí en el Salmo 20. Dijimos que hay enseñanza, la palabra. ¿Para qué? Para que esa palabra nos abra el entendimiento y nos diga cómo Dios ha actuado en otros tiempos, cómo ha estado aún no solamente a favor de su pueblo, sino cuando aún el Señor ha tenido que disciplinar a su pueblo, tiempos pasados, y puede ocurrir en este tiempo, aquellos que dependieron del Señor, cómo el Señor los sacó adelante, poniendo toda su confianza en el Señor. Y ahora podemos ver la respuesta, porque una persona que ora debe de esperar que Dios responda. ¿Por qué? Porque confía en el Señor, porque tiene su confianza en el Señor. Es muy importante. Veamos aquí Salmo 20. Dice, versículo 1, dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario. Desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Veamos el versículo 3, ¿qué dice? Versículo 4, te dé conforme al deseo de qué. Se puede imaginar en un corazón en oración que habla con el Señor, que sus peticiones están delante del Señor. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Más cosas materiales o que Dios intervenga en nuestra vida espiritual? Te dé conforme al deseo de tu corazón, cumpla todo su consejo. Dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación, alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová tus peticiones. Verso 6. Ahora conozco que Jehová salva. ¿A quién? ¿A quién salva el Señor? Jehová salva a su ungido. ¿Saben quién es ese? A veces se dice, no, que el ungido, y ahí viene el ungido. No, está bien que se diga eso, pero ese no es el. Pero nosotros no somos los ungidos. Nada más hay uno. Ungido quiere decir Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el ungido. Por eso ahora entendemos un hijo de Dios, un cristiano que de verdad Cristo mora en él, debe de saber que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Y debe de saber, debe de confiar y conocer que Dios va a intervenir en su vida por causa de aquel que mora en nosotros. Nuestra confianza no es así que sea por lo que nosotros hacemos y porque oramos y esto, no, nuestra confianza está en Cristo. Cristo es la esperanza de gloria y Él es nuestra confianza que no avergüenza.
Así que ahora conozco que Jehová salva ¿a quién? Que Jehová salva a su ungido. Lo oirán desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros ¿de quién? ¿En nombre de quién? De Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros ¿qué? Nos levantaremos y estaremos como todos los que no tienen al Señor. ¿Cómo van? Se van a caer y ¿qué? Y no se van a levantar. Pero los que tienen a Cristo, aun cuando estamos pasando por alguna cosa, propósito hay en ello, y todo es para realmente levantarnos, porque a veces andamos en desobediencia y a veces, hermanos, nuestro corazón se mantiene muy soberbio, muy altivo, y Dios tiene que intervenir, pero todo para salvarnos, todo para arreglar lo que está mal. Luego dice los últimos versículos, dice: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y dice, nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día de que le invoquemos. Y sabe usted que dice primera de Juan 5, que si oramos conforme a su voluntad, dice que recibiremos lo que pedimos. Sí, si oramos conforme a su voluntad. Espero que esto clarifique lo que estamos hablando de cuando dice Jehová salva a su ungido. Primera de Juan 5. Si ustedes quieren ver esto, dice el verso 14, primera de Juan 5, verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye, porque conforme a su voluntad es que realmente Cristo esté pasando las cosas con nosotros. Nosotros no sabemos pedir, pero Él sí. ¿Y saben qué? Él mora en nosotros y dice que estuvo con su pueblo tiempos pasados, en todas las angustias de ellos, estuvo con ellos y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, o sea, en Cristo, Él nos oye. Porque ¿saben qué? El Padre sí oye al Hijo o no. Tal vez a nosotros no, pero a su Hijo sí. Por eso es muy importante, no hay nada fuera de Él. Fuera de Él, cuando se trata de salvación, en ningún otro hay salvación. Y usted puede ir allá, y no va a encontrar, porque en ningún otro. Eso es muy importante que usted y yo sepamos. Usted no puede tener comunión con Dios si no es a través de su Hijo. Usted no puede recibir nada si no es a través de su Hijo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Todo. Porque fuera de Él no hay nada. Pero en Él está todo. ¿Entiende, hermano? Por eso es muy importante que seamos instruidos, que seamos enseñados, para que podamos tener confianza, no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él puede hacer, porque no es ni porque oremos nosotros podemos orar. Ahora todo el mundo ora, pero si Cristo no está ahí para que Él sea el que intervenga, interceda por nosotros, todas esas oraciones son nada.
Nada. Porque el que oye, a quien oye el Padre es a su Hijo. A su Hijo. Y usted debe de saber eso y tener esa confianza. Oramos según, de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y nuestras peticiones están delante de Él. Bendito sea su nombre. Amén. Amén. Hermano, la importancia de la instrucción. Palabra, oración y respuesta. Usted ora porque confía en el Señor y espera que Dios responda. ¿Y sabe qué? Cuando alguien confía en el Señor de esa manera, Él responde. Porque Dios es Dios veraz. Amén. Vamos a estar poniéndonos de pie y vamos a estar terminando por ahí. Que el Señor tenga misericordia de nosotros.